Es el momento de presentarte el estudio bíblico. La semana pasada iniciábamos la segunda carta de Tesalonicenses. Dimos un repaso por los 3 capítulos. Hoy, versículo a versículo, unas semanas estaremos con esta carta, donde hoy empezamos con el capítulo 1 y en el versículo 3 hay un título para esos versículos. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Me detenía en el versículo 6 en adelante que dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Meditaba en esos versículos la importancia de permanecer firmes en lo que hemos creído, firmes sobre la roca inconmovible que es Cristo. Él nos da fuerzas cada día para soportar injusticias, para soportar maltratos y también persecuciones, porque sabemos que Dios es justo y que Dios está atento a todo lo que nos ocurre día tras día. Es más fácil tomar la justicia en nuestras manos cuando nosotros o nuestros seres queridos son lastimados. Pero debemos recordar que podemos experimentar descanso cuando lo dejamos en las manos del divino juez. Recuerda el título de este estudio bíblico: Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Dice lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aquí el Señor Jesús le promete a sus discípulos que un día volvería para llevarlos al hogar celestial. Nuestro Señor Jesús, que una vez vino al mundo como rescate por nuestros pecados, vendrá por segunda vez como el Rey de Reyes, con gran poder, con gran gloria. Y junto a él, como dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7, vendrán miles y miles de santos y huestes celestiales. Su segunda venida será un acontecimiento aterrador para aquellos que lo han rechazado. He aquí que viene con las nubes. Todo lo ojo lo verá, y lo que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Nadie podrá escapar de la ira del gran rey. No obstante, la segunda venida del Señor es un día que para nosotros, los discípulos de Dios, estamos aguardando con anhelo. El Salvador nos va a dar la bienvenida a casa, y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. La llegada de este día será el momento culminante de la esperanza cristiana. Algo extraordinario acontecerá durante la segunda venida de Cristo. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, también levantará a los creyentes que han muerto. Los creyentes que estén vivos serán arrebatados en las nubes. Y el Señor mismo, como hemos leído hace unas semanas en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Sin tener que pasar por la muerte, los creyentes que estén vivos serán transformados en cuerpos espirituales. 1 de Corintios capítulo 15. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Recuerda también lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesús.
Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso. Como estamos leyendo en este estudio bíblico, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7, el título que recibe estos versículos es Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Dios juzgará a los incrédulos. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo de los ángeles de su poder, lo hará en llama de fuego si sigues leyendo los siguientes versículos, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Yo cuando leo esto me da temor. Me da temor porque tengo amigos, tengo familia que no conoce a Cristo. Y saber que irán a condenación eterna si yo no les predico el Evangelio, si no conocen a Jesús. En varias ocasiones hemos mencionado que oramos al Señor, o incluso el pastor en la iglesia hace un llamado a predicar el Evangelio a todas las naciones y nosotros levantamos la mano en la emoción del momento. Pero si no estás dispuesto a predicar el Evangelio a tus familiares inconversos, ¿para qué vas a ir a las naciones? Hazte la pregunta: ¿realmente quiero ir a las naciones a predicar el Evangelio? ¿A que mucha gente conozca a Dios? ¿Realmente quiero hacer eso? Porque si no se lo haces a tu vecino, a la persona que tienes más cercana a ti, que la persona más cercana a ti es tu familia, son tus seres queridos, después de tus seres queridos es el vecino a lo mejor de tu piso, es tu compañero de trabajo. Si a ellos no les compartes el Evangelio, menos lo vas a hacer a las naciones. ¿Por qué quieres ir a las naciones si no predicas el Evangelio a las personas que tienes cerca? Es que ponte a pensar, los pecadores que no han recibido la expiación de Jesús tendrán que soportar la consecuencia del pecado, y es muerte eterna. Y yo no quiero tener un familiar o un ser querido condenado a muerte, sabiendo que la paga del pecado es muerte, sabiendo que yo sé que si él no se pone a cuentas con Dios, va a sufrir el castigo. En el día del juicio, nosotros, los discípulos de Dios, de Cristo, seremos salvos. Seremos salvos de esa ira de Dios. Seremos redimidos de los pecados. Pero ¿qué pasará con esas personas que no conocen a Cristo? Sabemos lo que pasará, pero ¿qué será de ellos? Los que son salvos verán a Jesús, el Rey, cara a cara. Y Él les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25, versículo 34. Además nos dará esa corona gloriosa, esa recompensa por ese servicio fiel que hemos realizado. Nosotros tendremos la ciudad celestial y viviremos en esa espléndida gloria con Dios. Pero ¿qué pasará de las personas cercanas a nosotros que dan la espalda a Cristo, que no quieren saber nada de Dios? Este mensaje va más enfocado en que nosotros debemos orar cada día por esos seres queridos que no conocen a Dios. Que el Señor ponga en nosotros la disposición, nos dé entendimiento, sabiduría para poder predicarles el Evangelio. Hemos tenido y tenemos la pandemia en todo el mundo, que es un buen momento para predicarles de Cristo, porque seguramente familiares, compañeros de trabajo, algún ser querido lo está pasando mal. Necesita una palabra de ánimo, de consuelo, porque a lo mejor ha perdido algún familiar por causa de la pandemia, o por otro tipo de razones. Debemos aprovechar cada día para predicar las buenas nuevas, y debemos empezar en la intimidad del hogar. Se empieza en la intimidad. Ahí es donde suceden los milagros, en la intimidad del hogar. Un ejemplo: Zaqueo. Zaqueo quería saciar su curiosidad de conocer a Jesús y le invita a su casa.
O mejor dicho, es Jesús el que dice, hoy voy a cenar contigo. O sea, Zaqueo no es el que le invita. Es Jesús el que se autoinvita a la cena. El que sí que invita a Jesús es Simón. Simón el fariseo. Este sí que invita a Jesús. Y sabemos lo que sucede, ¿no? Invita a Jesús y Simón pasa totalmente de su invitado. Pasa totalmente de Jesús. Y yo cuando leía ese pasaje me preguntaba, ¿qué protagonismo tiene Jesús en mi vida? Porque Simón no le dio el protagonismo que se merecía Jesús. Sí que se lo dio la mujer. Esa mujer que después entra y enjuaga los pies de Jesús con sus lágrimas. Esa mujer pecadora. Y entonces Simón, el fariseo, sí que entra, ¿eh? Hombre, si este fuera profeta sabría qué tipo de mujer es esta que le está besando los pies. Y entonces Jesús confronta a Simón. O sea, me invitas a tu casa y no me das el beso, no me das la bienvenida. Y esta mujer aquí está postrada, humillada. ¿Qué protagonismo tiene Jesús en mi vida? ¿Qué protagonismo tiene Jesús en mi hogar? Primero debemos predicar las buenas nuevas en nuestro hogar, en nuestra familia, en la intimidad, a nuestros seres queridos, a los más cercanos, a nuestro compañero de trabajo. Y luego, si el Señor lo permite, abrirá puertas para que prediquemos el Evangelio a todas las naciones. Pero si no quieres predicar a los más cercanos, olvídate de llegar a las naciones a predicar el Evangelio. Incluso a los misioneros, ¿de qué te vale tener el anhelo de ser un misionero, de servir a los demás, si no estás sirviendo ahora mismo en tu comunidad, en el área local? Ponte a pensar en eso. Si no quieres servir a los que tienes más cercano, ¿cómo vas a servir a los que no conoces y están más lejos? Nadie sabe cuándo será el juicio de Dios, pero cuando llegue, grandes desastres sin precedentes vendrán sobre la tierra. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Dolores a la mujer encinta y no escaparán. Yo no quiero esto que acontezca a mis seres queridos, a mi familia, a mis amigos. Si yo no quiero esto para su vida, yo tengo que hablarles del amor de Cristo. Es el tiempo de hablar de Cristo a esas personas que no lo conocen. Es tiempo de predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Es tiempo de aceptar a Cristo ahora mismo. Jesús murió para salvar a los hombres. Resucitó de entre los muertos y hoy llama a todo hombre al arrepentimiento y a creer en Él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cree, no crea. A veces no sabemos el versículo en memoria y a veces decimos crea. No, cree. Diariamente. Crea es tiempo pasado. Un momento, un instante. Pero cree es algo presente, futuro. Todos los días tenemos que creer en Cristo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree que no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versos del 16 al 18. Yo puedo predicar de Cristo a mi hermano, a mi hermana, a mis compañeros de trabajo. Y les puedo hacer la invitación de aceptar a Cristo en sus vidas, para que no haya condenación. Por eso el título de 2 de Tesalonicenses, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Y todos somos pecadores. Escuchaba a un pastor compartir la palabra y hablar sobre la venida del Señor y decía que la puerta de la gracia está abierta. Y debemos entrar por la puerta de la salvación mientras haya oportunidad. Y mientras haya oportunidad, yo quiero que seres queridos, que amigos incluso del instituto, que compañeros que conozco, que a lo mejor han estado en el ministerio, han estado sirviendo a Dios en la congregación, ya no están. Yo a esos quiero predicarles la palabra. La semilla se les envió, se les compartió de Cristo. Y ellos saben. Jesucristo es el único que puede salvarte.
Es el único que nos puede salvar del juicio final. Si eliges aceptarla ahora, disfrutarás de bendiciones eternas. Todo esto cuando Él venga. Si lo rechazamos, vendrá condenación eterna. Vendrá el llanto y el crujir de dientes. Por eso, hoy es día de salvación. Hoy es el tiempo de acercarnos a Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados, de reconocer su grandeza, de reconocer su majestad y de hacer como esa mujer, humillarnos ante sus pies, enjuagar sus pies con nuestras lágrimas, darle el protagonismo a Jesús que se merece, no como hizo Simón el fariseo, que le invita a su vida y pasa de él. No, eso no. Si invitas a Jesús es para que Jesús tome el control de tu vida. Es una invitación. Ahora la respuesta depende de nosotros. ¿Qué haremos? ¿Dejaremos que Jesús tome el control de nuestra vida? ¿Sea el protagonista? ¿Daremos el lugar que le corresponde en nuestra vida? ¿O haremos un Simón? Un Simón el fariseo. Invitar a Jesús, pero pasar de Jesús totalmente. Y a veces nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida, pero no le damos esa autoridad que Él se merece, no le damos el protagonismo que se merece. Hoy es tiempo de aceptar a Cristo en nuestra vida. Somos del partido CCC. Esto se lo escuché a un predicador hace años. Cristo en el centro del corazón. Deja que Él gobierne tu vida. Radio Solidaria, una radio comprometida.